Mi nombre es Gabriel Herrera y durante los últimos 15 años he cargado con un secreto que cambió mi relación con mi familia para siempre. Mientras mi hermano mayor, Sebastián, presumía su éxito como gerente de ventas en una concesionaria automotriz, yo trabajaba silenciosamente como ingeniero en sistemas para una empresa petrolera multinacional, ganando 3 veces más que él sin que nadie lo supiera. La casa familiar donde crecimos, una construcción de 2 plantas en la colonia del Valle con jardín amplio y 5 habitaciones, siempre había sido el orgullo de mi padre. Don Roberto Herrera la compró cuando éramos niños, hipotecándose durante 30 años para darnos el hogar que según él merecíamos. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi padre hasta el día de su muerte, es que desde hace 15 años yo había estado pagando esa hipoteca en secreto. Todo comenzó cuando tenía 23 años y acababa de conseguir mi primer trabajo como ingeniero junior. Mi salario inicial de 45,000 pesos mensuales era respetable, pero veía cómo mi padre se levantaba cada madrugada para ir a su trabajo en la fábrica de textiles, preocupado por los pagos mensuales de la casa. Sebastián, 5 años mayor que yo y ya establecido según él, contribuía ocasionalmente con algunos miles de pesos cuando se acordaba, pero siempre presumiendo su generosidad como si fuera el salvador de la familia. La mañana después del funeral de mi padre, hace exactamente una semana, me dirigí a la casa familiar para ayudar con los trámites pendientes. El olor a flores marchitas de las coronas funerarias todavía impregnaba el aire del recibidor, mezclándose con el aroma familiar de los muebles de madera que mi madre había pulido durante décadas antes de morir 3 años atrás. Sebastián estaba sentado en el sillón principal de la sala, el mismo donde mi padre veía las noticias cada noche, revisando papeles con una expresión de satisfacción que me resultó inquietante. A sus 35 años, había desarrollado la costumbre de comportarse como si fuera el patriarca de la familia, especialmente después de la muerte de mamá. Gabriel, me saludó sin levantar la vista de los documentos. Qué bueno que llegaste. Tenemos muchas cosas que discutir. Me senté frente a él, notando que había organizado todos los papeles de papá sobre la mesa de centro de vidrio que mamá tanto cuidaba. Escrituras, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios, todo estaba esparcido como si fuera el inventario de una empresa. ¿Cómo te sientes?, pregunté, aunque la pregunta sonó vacía en el ambiente tenso de la casa vacía. Bien, considerando las circunstancias, respondió, finalmente mirándome. Pero hay que ser prácticos. Papá ya no está, y alguien tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Sus palabras tenían un matiz que no me gustó. Sebastián siempre había tenido la habilidad de convertir cualquier conversación en una demostración de su supuesta superioridad, pero algo en su tono esa mañana era diferente, más posesivo. ¿De qué responsabilidades hablas?, pregunté, aunque ya empezaba a intuir hacia dónde se dirigía la conversación. Sebastián se reclinó en el sillón, cruzando las piernas con una actitud que me recordó dolorosamente a nuestro padre cuando tomaba decisiones importantes. La casa, obviamente, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Papá me dejó todo a mí. Como el hijo mayor, es mi responsabilidad decidir qué hacer con la propiedad familiar. Una sensación fría comenzó a extenderse por mi estómago. ¿Te dejó todo a ti? ¿Hay un testamento? Sebastián sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa que usaba cuando creía que había ganado una discusión antes de que comenzara. No hay testamento formal, admitió, pero por ley, como el primogénito, tengo derecho preferencial. Además, seamos honestos, Gabriel. Yo he sido quien ha mantenido esta casa funcionando desde que mamá murió. Esa afirmación me golpeó como una bofetada. Durante los últimos 3 años, desde la muerte de mamá, yo había estado visitando a papá 3 veces por semana, llevándole comida, medicinas, acompañándolo a citas médicas. Sebastián aparecía los domingos para almorzar y se iba antes de que terminara el fútbol en la televisión. Mantener la casa funcionando, repetí, tratando de mantener mi voz controlada. Sí, Gabriel. Mientras tú jugabas con computadoras en tu oficinita, yo me hice cargo de las decisiones importantes. Los arreglos, las mejoras, las responsabilidades reales. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, sus pasos resonando en el piso de mármol que mi madre había elegido hace 20 años. Por eso he tomado una decisión, continuó, deteniéndose frente a la ventana que daba al jardín donde jugábamos cuando éramos niños. Voy a vender la casa.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. La casa donde habíamos crecido, donde mamá había muerto, donde papá había pasado sus últimos días, reducida a una transacción comercial. ¿Vender?, pregunté, sintiendo que mi voz sonaba lejana. El mercado inmobiliario está muy bueno, explicó Sebastián con el mismo tono que usaría para discutir el precio de un auto. Un corredor me dijo que puedo sacar al menos 4 millones por esta propiedad. Se giró hacia mí, sus ojos brillando con una codicia que nunca había visto tan claramente. Por supuesto, te daré tu parte. Digamos 1 millón de pesos. Es generoso, considerando que tú nunca contribuiste realmente al mantenimiento de esta casa. Mi teléfono vibró en ese momento. Era un mensaje de mi banco notificándome que mi pago mensual automático de 28,000 pesos por la hipoteca de la casa familiar había sido procesado exitosamente, como cada mes durante los últimos 15 años. 1 millón de pesos, repetí lentamente. Sí, creo que es justo, afirmó Sebastián, claramente satisfecho con su generosidad imaginaria. Podrás comprarte un departamento pequeño, algo apropiado para alguien soltero sin muchas responsabilidades. La condescendencia en su voz era insoportable, pero mantuve mi compostura. Durante años había aprendido a mantener mis emociones bajo control, especialmente cuando se trataba de mi familia. ¿Y qué hay de la hipoteca?, pregunté tranquilamente. Sebastián rió, un sonido áspero que llenó la sala vacía. ¿La hipoteca? Gabriel, papá terminó de pagar esa hipoteca hace años. Esta casa está libre de gravámenes desde hace tiempo. Su ignorancia era tan completa que casi me daba pena. Durante 15 años había estado pagando religiosamente 28,000 pesos mensuales, más los seguros, más los impuestos prediales, más las cuotas de mantenimiento del fraccionamiento. Un total de más de 6 millones de pesos a lo largo de los años. ¿Estás seguro de eso?, pregunté, abriendo mi mochila de cuero que siempre llevaba conmigo. Por supuesto que estoy seguro, respondió Sebastián con irritación. ¿Crees que no conozco la situación financiera de mi propia familia? Saqué una carpeta manila que contenía 15 años de documentos cuidadosamente organizados. Facturas, recibos, estados de cuenta, correspondencia bancaria, todo meticulosamente archivado por fecha. ¿Estás seguro de eso?, repetí, colocando la carpeta sobre la mesa de centro. Sebastián frunció el ceño y se acercó a la mesa. ¿Qué es esto? Ábrela, le dije simplemente. Con una expresión de confusión creciente, Sebastián abrió la carpeta. El primer documento que vio fue el recibo de pago más reciente, pago de hipoteca, Casa Calle Insurgentes 847, Colonia del Valle, beneficiario, Roberto Herrera, pagador, Gabriel Herrera Ruiz, cantidad, 28,000 pesos. Su rostro pasó de confusión a incredulidad mientras hojeaba los documentos. Recibo tras recibo, año tras año, todos a mi nombre. Esto no puede ser real, murmuró, su voz perdiendo toda su arrogancia anterior. Página 47, le dije calmadamente. Ahí está el primer pago que hice, en enero de 2009. Tenía 23 años y acababa de conseguir mi primer trabajo. Sebastián buscó frenéticamente la página indicada. Cuando la encontró, su rostro perdió todo el color. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué pagaste tú la hipoteca? Porque vi cómo papá se preocupaba cada mes por el dinero, expliqué pacientemente. Porque sabía que con su sueldo de la fábrica apenas le alcanzaba para los gastos básicos. Y porque, contrario a lo que siempre has creído, mi trabajo con computadoras me permitía ayudar a la familia sin hacer espectáculo. Me levanté y caminé hacia la ventana desde donde se veía el jardín que había sido mi refugio durante la infancia. Durante 15 años pagué no solo la hipoteca, sino también los seguros, los impuestos prediales, las cuotas del fraccionamiento, e incluso las reparaciones mayores que se necesitaron. Sebastián seguía leyendo los documentos, su respiración volviéndose más agitada con cada página. ¿Papá sabía?, preguntó finalmente. No, respondí. Le hice creer que había negociado una reducción en los pagos mensuales con el banco. Él murió pensando que había logrado pagar su casa con su propio esfuerzo, y eso era lo importante. El silencio que siguió fue denso, cargado de 15 años de malentendidos y suposiciones erróneas. Esto significa que, comenzó Sebastián,
pero no pudo terminar la frase. Significa que esta casa está legalmente a mi nombre desde hace 5 años. Cuando terminé de pagar la hipoteca completa, completé por él. Significa que todos esos pagos que tú ocasionalmente hacías de ayuda, representaron menos del 3% del costo real de mantener esta propiedad. Saqué otro documento de la carpeta, la escritura actualizada de la casa, donde mi nombre aparecía como único propietario legal. Y significa que tu plan de venderla por 4 millones y darme 1 millón de generosidad es, legalmente hablando, imposible. Sebastián se dejó caer en el sillón, los documentos esparcidos a su alrededor como evidencia de una vida construida sobre suposiciones falsas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz apenas audible. Me senté frente a él, viendo por primera vez en años a mi hermano mayor realmente vulnerable, despojado de toda su arrogancia habitual. Nada, respondí simplemente. Nada. La casa se queda en la familia. Puedes seguir viviendo aquí si quieres, o buscar tu propio lugar. Esa decisión es tuya. Sebastián me miró con una mezcla de confusión y gratitud que me resultó extrañamente familiar. Era la misma expresión que tenía cuando éramos niños y yo lo ayudaba con sus tareas de matemáticas. ¿Por qué?, preguntó. Después de todo lo que te dije. Porque eres mi hermano, respondí, guardando los documentos de vuelta en la carpeta. Y porque esta casa nunca fue solo mía o solo tuya. Es el lugar donde crecimos, donde mamá nos crió, donde papá construyó sus sueños. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta me volví una última vez. Pero Sebastián, si alguna vez vuelves a decir que yo nunca aporté nada a esta familia, tenemos esta conversación otra vez. Y la próxima vez, tal vez no sea tan generoso. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos en nuestra relación familiar. Sebastián se mudó a un departamento más pequeño, pero siguió visitando la casa regularmente, ahora con una humildad que nunca había mostrado antes. Comenzó a ayudar realmente con el mantenimiento, no como el dueño benevolente que creía ser, sino como un hermano que finalmente entendía el valor del trabajo silencioso. Yo mantuve la casa tal como estaba, convirtiéndola en un punto de reunión familiar para las pocas ocasiones especiales que celebrábamos. El jardín que tanto amaba mi madre sigue floreciendo, cuidado ahora por ambos hermanos que aprendimos que el verdadero valor de un hogar no se mide en escrituras o pagos, sino en los recuerdos y el amor que se construyen dentro de sus paredes. A veces, cuando estoy solo en la sala donde tuvimos esa conversación, miro la mesa de centro donde esparcí 15 años de sacrificio silencioso, y me pregunto cuántas familias viven construidas sobre suposiciones que nunca se cuestionan. ¿Cuántos actos de amor pasan desapercibidos porque se realizan sin fanfarria, sin reconocimiento, sin la necesidad de presumir? La casa sigue siendo lo que siempre fue, un hogar. La diferencia es que ahora todos sabemos exactamente quién hizo posible que siguiera siéndolo.